Es un privilegio poder exhortar la palabra de Dios, predicar. Se me cae la hoja, no se cayó. Me gustaría que buscara en la carta de Santiago. Santiago, en el capítulo 4. Antes de leer voy a hacer una breve introducción respecto a esta epístola. No está confirmado quién es el autor, pero hay evidencia que sostiene que es Santiago o Jacobo, el hermano del Señor Jesús, el hermano por parte de mamá, obviamente. El autor escribe a la dispersión o a los judíos creyentes. En otro lugar, una vez estaba enseñando una epístola y le preguntaba a unos hermanos, ¿a quién le escribió esta epístola? Y la hermana dijo, a nosotros. Yo dije, wow, se ve muy bien para tener más de 2000 años. Entendió el chiste y me dijo, tiene razón. Obviamente hay un destinatario y también la carta es indirectamente para todos los creyentes. ¿Se entiende eso, cierto? Porque a veces decimos, no, si el Señor les permitió que estuviera ahí para nosotros. Sí, pero se la escribió específicamente a los judíos. Y el tratado principal, algunos de los estudiosos la dividen en religión falsa y religión verdadera. Esas es como las principales divisiones que tiene esta epístola. De hecho, Lutero decía que era una epístola de paja, porque encontraba ciertas diferencias con respecto a lo que era la justificación por la fe, y esta epístola habla de las cosas prácticas, que si la fe no produce buenas obras, ¿para qué tengo fe? Se refería a eso. Y esto nos puede hablar específicamente, en general, del estado actual de la iglesia. Obviamente esto nos habla del cristianismo actual y por ende del cristiano actual, o sea, de la persona. Y dentro de lo que podemos concluir con esta introducción es, Jesús se preguntó, después de que pasen todas estas cosas, ¿hallará fe en la tierra? Y es simplemente asociándolo a los últimos tiempos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el final, el cristianismo se comporta de cierta manera? Así que vamos a leer Santiago, el capítulo 4, versículos 1 al 10. Vamos a tratar de darle la entonación, respetar los puntos, las comas, signos de pregunta, para no hacer tan plana la lectura. Dice así, en el nombre del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él
se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Vuelvo a leer el 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pues bien, hecha la introducción, ahora asocie usted el texto a la introducción que le estaba dando. El por qué tienen que ocurrir ciertas cosas. Lo que viene para nuestro país son elecciones y ya están mostrándose los que van a ser candidatos, los posibles candidatos. Y la verdad es que dentro de todo muchos nos quejamos porque se legisla en contra de la familia, en contra de los valores cristianos, en contra de lo que es bueno, no basado en nuestra opinión, sino que basado en la Escritura, en la Biblia. Y hace aproximadamente unos 10 años atrás, yo escuché una conferencia del pastor Ormachea, donde él explicaba lo que está ocurriendo hoy. Hace unos 10 años atrás estaba gobernando la actual gobernante, o estaba en víspera de ser elegida. Y él decía una cosa muy clara: Chile, país cristiano, conservador, que vota como liberal. Entonces, hay una dicotomía, una diferencia en que no se entiende. 85-80% de cristianos católicos, un porcentaje de cristianos evangélicos, y en esa época eran muy pocos los agnósticos, ateos y otras religiones. Entonces, si bien es cierto, Dios permite que esas cosas ocurran, pero nuestra responsabilidad está en el medio de eso. Ahora, si usted está aquí y en esa época era mayor de edad y no votó, no cumplió con su deber. Ahora, si votó a favor, incluso, usted se ha hecho cómplice de las cosas que hoy estamos cosechando. Entonces, voy un poquito más allá. Ahora, ¿por qué no nos toman en cuenta a nosotros, en general, al mundo protestante o evangélico? Simplemente porque somos un montón de cosas y no hay unidad. Esa es la gran respuesta. Los católicos no nos dan bola, nos tratan de asociar o tenernos cerca, obviamente en los temas comunes, pero en general nosotros no somos un problema para ellos porque hay un montón de caciques y es un problema. Ahora, si hacemos un análisis así súper general, súper macro, la gran diferencia entre los cristianos y los católicos es que, digo los evangélicos, porque ellos también son cristianos, es que nosotros aceptamos solamente la Biblia, entre comillas, como única regla de fe y conducta, y los católicos, además de la Biblia, aceptan el tema de las bulas papales, los edictos, lo que se escribe en los concilios. ¿Ya? Entonces, en lo general, creemos lo mismo. ¿Ya? O sea, obviamente hay cosas que nos chocan, que son diferentes. Pero ¿a qué voy yo? Que esto básicamente se produce porque no estamos cerca de Dios. El versículo 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué ocurre en la iglesia actual? Bueno, es que necesitamos cumplir el mandato del versículo 8. Dice que debemos acercarnos a Dios. No es una opción para el creyente. El cristiano debe vivir cerca de Dios. Entonces, ¿para quién es este mandato?
Obviamente, ya lo dijimos, primero a los judíos creyentes y a los que vivían en la dispersión dentro de todos los países. Era el llamado. Indirectamente, nosotros los que somos cristianos, que no tenemos descendencia judía, pero que hemos sido injertados y también somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué le fue dado este mandamiento? 3 cosas por las cuales le fue dado este mandamiento. El primero es con el propósito de corregir los errores. Cuando como iglesia, cuando como cristianos, cuando como cuerpo de Cristo nos alejamos de Dios, empezamos a cometer errores. Es cierto que han habido grandes cismas del cristianismo. Se separó la iglesia ortodoxa de la occidental, después el cristianismo de Roma se separa con la reforma liderada por Lutero, y después se divide, recontra divide en miles de subdivisiones. ¿Ya? O sea, ahora en la parte ortodoxa también están subdivididos, subdivididos. O sea, no crea que acá nomás. Pero esto pasa básicamente porque nos alejamos de Dios. Por lo tanto, no hay posibilidad de corregir los errores. Pero el cristiano que se acerca a Dios, como a este foquito, y si alguien me quiere sacar una foto, va a ver todas mis imperfecciones en mi cara. Pero si yo me alejo un poquito o me escondo del foco directo, no se van a ver tantas cosas. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Las manchas, la suciedad, como dicen, no sé si es palabra mapuche, piñén. La suciedad, ¿es o no es? ¿Sí? Ya. No se nota en la oscuridad. Es suciedad, ¿ves? Sos el piñillento. Puede pasar piola, puede esconderse. Pero la verdad es esa. Nuestros errores, nuestra conducta, nuestro estado actual se puede esconder si nos alejamos de Dios. Pero a Dios no lo engañamos. Así que por lo tanto el llamado es a acercarse a Dios. Ahora, este mandato de acercarse a Dios también dice que evita la mundanalidad. Y lo vamos a leer en 2 Corintios 6. Justo perdí la hoja aquí. Tenía marcado Ya la encontré. Dice, 2 Corintios 6, 17 y 18. Ya dice así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que, si queremos realmente vivir y ser cristianos, es necesario acercarse a Dios. El mandato también nos fue dado para estimular la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿quién quiere ser millonario? ¿Nos conocemos los nombres? Y la verdad es que no nos conocemos los nombres. Podemos faltar a alguno que sea relativamente nuevo, que haya venido por primera vez, segunda vez, pero la verdad es que no nos conocemos los nombres. Y eso es un indicador de que estamos viviendo como sociedad moderna y no como cristianos modernos. Estamos más infectados que sanos. Estamos más contagiados. En el mundo hoy se exacerba la individualidad.
donde yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, siempre y cuando a ti no te toque. Y eso. Porque obviamente hay otro tipo de, las ideologías más agresivas son del tipo totalitario, que se imponen. ¿Ya? Entonces, tenemos una presidenta que se declara agnóstica, así que no podemos esperar nada bueno. Se los digo así de frentón, nada bueno. Sí, ha ayudado, ha aumentado algunas cosas, sí. Pero en el resumen, es todo malo. ¿Ya? La Escritura lo dice claramente, cuando gobierna el impío, irresponsabilidad nuestra. Si usted no fue a votar en la anterior elección, usted es más culpable que yo, porque yo fui a votar y no voté por ella precisamente. Debemos conocernos, debemos visitarnos, debemos llamarnos, debemos apoyarnos. Dios a todos nos ha dado dones para servir al otro. Los dones no son para quebrarme, para yo decir, aquí yo tengo dones potentes. No son para eso los dones. Los dones son para servir a la iglesia. Así que si usted no sabe cuál es su don, es porque está un poquito alejado. Si usted no sabe cuál es su don, debe intentar hacer algunas cosas. En algunas iglesias se estimula que usted se inscriba en cualquier ministerio. Y ahí uno va viendo si tiene o no dedos para el piano. Porque uno pudiera tener el ánimo de servir, no sé, en un ministerio de niños, pero no tiene paciencia como yo con los niños. Alguien quisiera servir con los jóvenes, pero no tiene llegada con los jóvenes. Alguien quisiera servir en un ministerio de adultos y a lo mejor no tiene paciencia con los adultos. Alguien quisiera predicar y Dios no lo ha llamado a predicar. Alguien quisiera cantar y tiene mala voz como yo. O poder tocar algún instrumento y no tiene las habilidades, porque yo no tengo habilidades. El timbre es lo que más toco. Y me sale desafinado. No logro coordinar. Entonces, hay cosas que podemos hacer y las podemos hacer muy, muy bien. No nos atrevemos o alguien nos dijo algo que nos coartó. Pero la verdad es que el estar cerca de Dios nos hace querer servir al otro, nos hace querer conocerle, nos hace querer ayudarle. Y es en este lugar donde nosotros nos hacemos fuertes, donde nosotros nos restauramos, donde nosotros recibimos el consejo. Es más, la Escritura dice que si uno llama tonto, fatuo al hermano, está condenado al infierno de fuego. Y usted diría como en las películas, ¡wow! ¿Y usted sabe por qué? Bueno, el Señor se lo dijo al apóstol Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Jesús, perseguía a sus creyentes. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Por lo tanto, insultar a uno hermano es insultar al Señor. ¿Usted quiere insultar al Señor? Obvio que no. Por lo tanto, debemos practicar y estar cerca, acercarnos al Señor. Nuestros hermanos son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Podemos tocar, podemos abrazar, podemos hablar. Y la extensión del reino de Dios se hace a través de nosotros. Es casi improbable que Dios envíe un ángel a predicar. Porque Dios está esperando que nosotros prediquemos. Dios está esperando que nosotros hablemos. Dios está esperando que nosotros mantengamos y sostengamos la obra.
No es posible que esperemos una iluminación, un rayo, un toque, un relámpago, justo cuando miré la montaña. Bueno, a mí me ocurrió eso una vez, estaba leyendo la Biblia y decía que el Señor habla a través de los truenos y los relámpagos. Y levanté la vista y había una tormenta eléctrica. Fue gráfico. Y el Señor me hizo así, dedito para arriba. Ese soy yo. Ese soy yo. Así es la voz de nuestro Dios, potente. Así que eso es lo que debemos hacer, acercarnos a Dios. Ahora las preguntas que pueden surgir. ¿De qué manera es posible acercarse a Dios? Bueno, la manera más gráfica es por medio de la sangre de Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en la cruz, una vez y para siempre, es suficiente para acercarnos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, necesita que nosotros reconozcamos nuestro pecado para poder acercarnos al Señor. Está comprobado que alguien que tiene una adicción y no la confiesa no tiene ni una posibilidad de recuperarse, ninguna. Pero en la medida en que confiesa, tiene todas las posibilidades de recuperarse. Asimismo, nosotros cuando pecamos, cuando mantenemos oculto un pecado, mientras no lo confesemos, no tenemos posibilidad de limpiarnos de ese pecado. Por lo tanto, nos mantenemos alejados de Dios. Dios espera que confesemos. ¿Acaso Él no sabe lo que hemos hecho? Cuando vino Caín a acercarse delante de Dios, ¿no le dijo? ¿Dónde andabas tú? ¿Acaso soy yo el que cuida a mi hermano? No te pregunté eso, dígale dicho el Señor. Cuando Dios nos pregunta, ¿qué has hecho? Él espera una confesión. Él sabe quiénes somos. De hecho, el sacrificio que Él hizo en la cruz, ya estaban considerados esos pecados. Incluso los que todavía no cometemos. Así de poderosa es la sangre del Señor. Así que Él espera confesión. Confesión. Y utilizando el mismo texto, ¿cómo nos podemos acercar a través de la sangre de Jesucristo? Es recibiendo el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que una vez que lo confesamos, debemos recibir el perdón. Dios es fiel y justo. Él no miente y Él no cambia. La Escritura dice que es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos, y no va a cambiar. Nosotros cambiamos. La sociedad cambia. Nuestra teología a veces cambia. Pero Dios no cambia. Él es el mismo. Otra de las maneras de poder acercarse a Dios es por medio de la oración. Y es cierto, a veces quisiéramos demostrar que estamos cerca de Dios, pero no se nos nota. Simplemente porque nuestra vida de oración es pobre. Si esto lo graficáramos con alimento, estaríamos a punto de morir de inanición si es que ya no nos morimos. Nuestra vida de oración es muy, pero muy deprimente. Y en los cristianos en general. ¿Por qué la iglesia no tiene poder?
Porque no oramos. Porque no nos acercamos a Dios. Una anécdota que le ocurrió a Carlos Fini, uno de los predicadores que dirigió un avivamiento. No recuerdo si fue siglo XVIII o XIX. A él lo invitaron varias veces. Él era abogado, era ateo. Y varias veces algunos cristianos le dijeron si querían que oraran por él. Y él dijo, ¿para qué? Si no va a pasar nada. ¿Para qué? Si su oración nos despega del techo, no va a pasar nada. ¿Para qué van a orar por mí? Dentro de esa misma época el Señor lo llamó y lo transformó en un tremendo predicador. Empezó pero un tremendo avivamiento en Estados Unidos, Norteamérica. Dice la historia que cuando él se convirtió, sentía una agonía tan grande y unas ganas de orar y de confesar a Dios su pecado, que él se internó en un bosque. No sé cuánto habrá caminado, pero él se cayó al suelo, lloraba, gritaba y gemía. Y ahí el Señor lo transformó. Ese ateo se transformó en uno de los más fervientes creyentes. También dice la historia de él, su biografía, que él tenía un amigo, el señor Nach, ahí me acordé, su partner lo que hacía era orar, 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 orar y orar. Era tanto lo que él oraba, era tanto el peso y la carga que él tenía, obviamente yo lo entiendo como un don de la oración de parte de Dios, pero él cuando iba a la campaña llegaba unos días antes y se ponía a orar. Y en la campaña misma, cuando él estaba predicando, el señor Nach se tenía que retirar unas 2-3 cuadras, porque si no, no dejaba predicar. Sus gritos y sus gemidos no dejaban predicar a Fini. Así que él se tenía que alejar. Bueno, ¿por qué hacía eso? Porque obviamente Fini sabía que la oración, el acercarse a Dios, el gemir, el clamar, era una de las claves para estar cerca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en los momentos claves oró. Y si Él necesitaba la oración, imagínense nosotros. Lo tercero por lo cual nos podemos acercar es por la lectura de su palabra. Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A excepción de las personas que tienen, ¿cómo se llama estos cachureos que guardan esa enfermedad? Diógenes. Hay distintos niveles, yo tengo un nivel bien bajo. También soy cachurero. Pero a excepción de los hermanos que están, se ríe Pamela, no me bote los pantalones. A excepción de esas personas, el resto guarda las cosas de valor. No guardamos basura. Lo que atesoramos, eso es lo que guardamos. Una foto, un recuerdo, pantalón, una polera, no, pero guardamos cosas que son realmente importantes. Cuando la palabra de Dios sea realmente importante, es cuando la empezamos a guardar. Y con el único fin, dice, de no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios la leemos, la estudiamos, la creemos y la guardamos,
es cuando nos acercamos a Dios y Él nos permite, a través de su palabra, no pecar o librarnos del pecado. Y la pregunta es, igual que la oración, ¿qué tan viva, qué tan deprimente puede ser el tiempo que le dedicamos a la oración? Tercero, es ¿cuáles son los resultados de acercarse a Dios? ¿Qué podemos conseguir? Primera de Corintios 10:13. Nos habla de algo muy claro, que es clave en la vida de los cristianos. Primera de Corintios 10:13. Y dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Paro, me detengo ahí. Todas las tentaciones que sufrimos son de nuestra naturaleza. Eso está diciendo. No viene ninguna tentación de un demonio, del diablo, de alguien en especial. La tentación es humana. Continuamos. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vuelvo a detenerme. Por lo tanto, cuando pecamos, nosotros decidimos pecar. Dios ya nos dio la salida. Dios nos dio la posibilidad de decir no, pero nosotros pecamos. Dice, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que cuando nos acercamos a Dios, tenemos victoria sobre el pecado. Lo siguiente es que hay paz en nuestros corazones. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si realmente usted tiene una vida de paz, es porque usted se ha acercado a Dios. Pero si realmente nos desesperamos y no vivimos en paz, es porque no estamos cerca de Dios. Lo tercero de los resultados de acercarse a Dios es que tenemos comunicación con Dios. Primera carta de Juan 1:3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuevamente nos vuelve a confirmar que si yo tengo comunión con mis hermanos, tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es un mandato. Tener comunión con Dios nos va a hacer tener comunión con el hermano. Por el contrario, si no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con el hermano. Y lo cuarto, habla de una vida fructífera. Aquí es donde todos nos ponemos tristes. Y se nos desinfla el ego. Y empezamos a toser. No. Es broma por si acaso. Es broma.
Gálatas 5, 22 y 23 nos explica claramente dónde estamos parados. Ahora viene el examen para que el Espíritu Santo le hable a usted y sepa dónde está parado. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, un fruto, tiene todas estas características. Un fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a ir explicándolas cada una con una pequeña explicación. Amor, en el griego, también es el ágape. Y una de las definiciones es un festín de amor. La pregunta es si de verdad amamos a nuestros hermanos. Si de verdad tenemos un festín de amor para con el hermano. Jesucristo nos dice que el que ama da la vida por su hermano. A veces no nos queremos ni saludar. A veces no nos damos ni un saludito, ni un abracito. A veces el Dios te bendiga es automático. Pero Dios espera que nos amemos. El gozo, me quedé medio decepcionado con la palabra porque dice alegría nomás. Pero nosotros lo entendemos. El gozo en cualquier situación, el gozo en cualquier circunstancia, la alegría en cualquier circunstancia. Es muy fácil gozar y estar alegre cuando no estamos enfermos, cuando no tenemos problemas económicos, cuando podemos hacer muchas de las cosas que queremos, cuando la sombra de la muerte o la muerte no nos ha tocado. Pero cuando esas cosas nos afectan, cuando estamos en una crisis, claro, el hermano dice, no hay gozo. Pero ¿por qué desaparece el gozo? Porque el fruto no está completo. Y Dios desea que el fruto esté maduro y esté completo. Muchas de las cosas que nos pasan, Dios las permite para probar lo que hay en nuestro corazón. Muchas de las cosas dolorosas en la vida, Dios las permite para ver si somos como Job. Si al final de todo maldeciremos a Dios y esperamos la muerte mejor. Si al final todo me salió mal. Cuando venimos a Cristo, Él es el dueño. Nuestros planes, lo siento, pero quedaron de lado. Y mientras no aceptemos eso, el gozo no va a ser parte de nuestra vida. Paz. Paz y prosperidad es la asociación. La Escritura dice que a Salomón Dios le dio paz. Dios le dio prosperidad en todos sus límites para que él pudiera hacer lo que Dios le había determinado hacer. Habla del hombre más sabio que había vivido sobre la tierra. Pero Jesús dijo, aquí, hablando de él mismo, más que Salomón.
más que Salomón. Salomón empezó sabio y terminó necio. Paz, prosperidad. Prosperidad, paz, para que podamos alcanzar las cosas, independiente nuevamente de las circunstancias. Dios nos da paz. La consulta es, ¿tenemos paz? ¿Tenemos paz? ¿Usted tiene paz? Cuando los hijos se enferman, cuando usted está enfermo, cuando está cesante. Yo estuve 6 meses sin trabajo. Y aunque Dios fue muy bueno conmigo, nunca me faltó nada. Nada. El testimonio de mi padre y de mi madre, cuando ellos empezaron a diezmar y empezaron a asistir a la iglesia, jamás les ha faltado nada. Tengo hermanos, tengo familia, que nunca les ha faltado nada. Nada. Para que usted lo sepa, Dios es fiel. Dios es fiel y cumple sus promesas. Entonces Dios espera que tengamos paz y que seamos prosperados, aunque las circunstancias sean difíciles. No sé lo que es estar enfermo de gravedad. Pero sí sé lo que es estar cesante y harto tiempo. Dios a cada uno nos va a probar en el área en el cual somos más débiles, en la cual estamos medio cojeando. Donde nos quedamos, ahí nos va a probar el Señor. Paciencia se traduce como soporte, como aguante, como un temperamento que se mantiene. Aunque le pongan fuego, no hierve, no explota. Paciencia. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia? ¿Cuánto nos hace falta aguantar? Benignidad. Y esta palabra es un poco extraña porque se asocia a otra cosa. En realidad lo que quiere decir excelencia moral. Alguien que es benigno no tiene pifias de carácter. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Excelencia moral. Consulta. ¿Nuestros gobernantes son excelentes moralmente? ¿Los candidatos que hay son de excelencia moral? Y la verdad es que nos tenemos que remitir a votar por el menos malo. Y como cristianos no podemos votar por los ateos y los agnósticos. Y dentro de los que se dicen creyentes no podemos votar por los que están a favor del aborto, del matrimonio homosexual, de la adopción de estos homosexuales. Ya, o sea, ¿se entiende el cuadro? El cuadro es pequeñito para nosotros porque no hay mucho donde elegir. Pero la verdad es que no tenemos estándares muy altos. Así que hay que elegir lo menos malo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de ser excelentes moralmente hablando. Y la pregunta es esa, ¿somos excelentes moralmente hablando? Después habla de la bondad, que la habla como virtud. El que es bueno es un virtuoso, alguien de virtud. La Escritura dice, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Tu estima sobrepasa a todas las otras. Una mujer virtuosa es una mujer buena de verdad. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No aparenta ser buena, es buena de verdad. La fe, dice, la traducción la tenemos en el texto, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tenemos fe a ese nivel?
Aquí la fe no solamente habla de la fe salvadora, que es la primera fe que todos los creyentes necesitamos, sino de la fe ya cuando empezamos a caminar, a avanzar. La fe no es un salto al vacío donde no hay nada. La fe es creerle a Dios. Eso es la fe. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Ahora, preocúpese si Dios no lo ha dicho. Si Dios le dice, tírate a la piscina, Señor, no tiene agua. Tírate a la piscina. Señor, no tiene agua. Si el Señor lo ha dicho, Él algo va a hacer. Pero si usted cree que Dios le dijo y Dios no le ha dicho, se va a dar un porrazo. Se va a golpear. Eso es lo que debemos hacer. La fe es creer en lo que Dios ha dicho. Tomarnos de lo que Dios ha dicho y no soltarnos. Jacob, cuando le cambiaron el nombre, dijo, no te dejaré si no me bendices. No, tengo que irme. No. De aquí no me suelto. De aquí no me suelto. Tú eres el que me va a bendecir. Y no te suelto hasta que me bendiga. Ya, te bendigo, pero vaya a quedar cojo. No te la vaya a hallar peladita. Pero para que entienda usted, es a Dios a quien le creemos. Es a su escritura. A lo que dice la Biblia es a eso a lo que creemos. Mansedumbre, y habla de gentil y humilde. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. No porque hago milagros. No porque soy judío. No porque predico y muchos se convierten. No porque expulso demonios. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y templanza, básicamente habla del dominio propio. Las pasiones en un cristiano no nos pueden dominar. De ningún tipo. Ni futbolísticas, ni políticas. Porque es común escuchar a muchos cristianos hablar de en contra de un bloque y defender a otro. Y viceversa, atacar al otro y defender al otro. El cristianismo está sobre eso. Nosotros no nos dominamos por pasiones. Estamos en control de las pasiones. Lo que nos puede afectar está bajo nuestro control. A menos que usted no esté cerca de Dios, a menos que yo no esté cerca de Dios. Las pasiones sí nos van a dominar. Nuestros apetitos sí nos van a dominar. Nuestros gustos y nuestros intereses nos van a dominar. Me encantaría poder decirle que el fruto es muy maduro y completo en mí, pero no es así. Y usted sabe en qué nivel está el fruto. Simplemente por la lejanía que tenemos de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que estemos al lado de Él. Les quiero invitar a que nos pongamos de pie. Y en una actitud de oración, ahí con sus ojos cerrados, para que se pueda concentrar. Si yo le preguntara a tu esposo o a tu esposa, a tu novio, tu novia, por la abundancia del fruto,
Si yo le preguntara a los padres por los hijos, si yo le preguntara a los hijos por los padres, ¿qué tan abundante es el fruto? ¿Qué respuesta crees que daría? Tú sabes la respuesta que daría. La crisis que vive la iglesia actual es culpa nuestra, porque nos hemos alejado de Dios. Y un día tendremos que responder. Acompáñame a orar. Señor, he compartido tu palabra. Y yo sé que tú has hablado a tu pueblo, como me has hablado a mí. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo. Yo confieso que he fallado. He fallado como esposo, he fallado como padre, he fallado como hijo, he fallado como hermano en la congregación, le he fallado a la sociedad. Reconozco mi falta, reconozco mi pecado. Reconozco que tu reino no avanza por culpa mía. Pero quiero acercarme a ti. Quiero verte de cerca. Quiero poder estar cerca tuyo, tan cerca que pueda ver las cicatrices de tus manos y tus pies. Quiero que me cuentes el secreto del éxito para mi familia. Que me cuentes el secreto del éxito para evangelizar. No nos deseches todavía. Y danos una nueva oportunidad. Señor, no nos tomes en cuenta el pecado, la indiferencia, nuestra flojera, nuestra falta de empatía. Y en cualquier parte del fruto que estemos al debe, permite que pueda crecer, permite que pueda madurar. Y en todos los días que nos resten de vida, podamos ser hijos tuyos, hijos de luz, hijos de amor, hijos de bondad, hijos de perseverancia, hijos que vienen a ti, hijos que alcanzan a los perdidos, que aman al pecador
Si alguno necesita que oremos por él, le invito a pasar acá al frente. Mi hermano me solicitó que oraran por él porque lo van a operar, para que pase ahora. Vamos a aprovechar la instancia. Cualquiera que necesite. Dios está aquí. Dios está aquí. Acompáñenme a orar. Señor, en esta hora entregamos a tu hijo, mi hermano que necesita ser operado. Yo te pido, Padre Celestial, que él vaya con bien y vuelva con bien. Dirige las manos de los médicos. Pon paz en su corazón, porque tú lo proteges. Tú estás con él. Tú harás que él salga restaurado de esa operación. Te pido humildemente que su recuperación sea rápida y no le dejes secuelas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Adoremos al Señor por mientras. ¿Qué hacer después de esta palabra? ¿Qué hacer después de escuchar el consejo de Dios? Nada más. No sé si usted puede respirar la palabra. No hay cosa más dulce. No hay cosa que traspase más el corazón y llegue hasta los tuétanos y parta los huesos y el alma que su palabra. Su palabra traspasa nuestras vidas. ¿Cuántos bendicen al Señor por esta palabra? Levante sus manos y adore al Señor. Adore al Señor por unos segundos. Adore al Señor, adórele. Gracias, Señor, por tu amor.